Consulta, ¿esta presentación que usted está mostrando ahora la vamos a tener en el Educandus? ¿O es para uso de usted? Está en el Educandus. Está Ah, en el ya. Educandus. La pueden bajar cuando quieran. Ya. Eh, una de las cosas interesantes que se ha ido descubriendo, eh, por ejemplo, en la neurobiología, es que el cerebro humano tiene bastantes cosas peculiares, interesantes. Y dentro de es que al cerebro le cuesta dejar preguntas sin responder, ¿ya? Eso, eso significa de que nosotros de manera innata respondemos a todos los cuestionamientos que se nos hace, ¿ok? O que uno mismo se hace. Por ejemplo, si ustedes cuando despiertan se preguntan cómo va a estar el día, de manera automática su cerebro le da una respuesta y te dice, "Oh, hoy día va a ser frío, hoy día va a ser calor, va a estar nublado, va a llover", pero tu cerebro te responde en base a lo que conoce, en base a experiencias pasadas, etcétera. Pero te responde. Si te preguntas, ¿la clase irá a estar fome o estará entretenida? Tu cerebro te responde en base a tus experiencias, en base a lo que conoce, con todos los recursos que ha ido obteniendo durante el aprendizaje, el desarrollo. El cerebro responde todas las preguntas que uno le hace. ¿Ya? Al cerebro le cuesta, le genera estrés no responder algo. Y por eso es que responder a la interrogante más grande que se tiene con respecto a la biología también ha sido algo que podemos encontrar en una enorme cantidad de culturas. ¿Ya? Todas las culturas tienen lo que se conoce como los mitos de la creación. ¿Ya? Cómo se generó el mundo, cómo aparecieron los seres vivos, los seres humanos, etcétera. Como ejemplo tenemos aquí esta pintura. ¿Ya? Esta pintura es de un pintor italiano de la Edad Media. Le decían Tintoretto, su nombre en realidad era otro, era Jacopo Comín. Y en esta pintura se puede apreciar, bueno, la pintura, si bien es de la Edad Media, representa un mito griego. El bebé que está ahí representa a Hércules, uno de los semidioses, ¿ya? De los griegos. La mujer que está ahí no es su madre, es Hera, la esposa de Zeus, padre de Hércules. Bueno, Zeus obligó a Hera a que amamante a Hércules, ¿ya? Y en parte dicen que eso explica su enorme fuerza. La Vía Láctea, ¿no? Eh, sí, y en la mitología nos cuenta que eh, tenía tanta fuerza Hércules ya desde bebé que cuando Hermes, el que está ahí, lo despega del pecho de Hera, un chorro de leche sale disparado hacia el cielo. ¿Ya? Y eso es el origen del nombre de nuestra galaxia. Se llama Vía Láctea por este mito griego. ¿Ya? Y bueno, si alguien ha tenido la suerte de apreciar la Vía Láctea, no sé, en una playa, en una zona de cordillera con los cielos más despejados, realmente parece un río de leche. La enorme cantidad de estrellas lo asemejan a ello. ¿Ya? Entonces, los griegos observaron el cielo y encontraron que se parecía a un río de leche y su cerebro le dio la respuesta a algo que obviamente no es cierto, pero que le respondió y de alguna forma pudo disolver esa duda que tenía su cerebro. ¿Ya? Nosotros podemos encontrar en todas las culturas mitos similares. La imagen que está arriba a la izquierda es una estampilla japonesa que representa eh, a Pankú. Pankú era un gigante que era lo único que existía en el principio de los tiempos y que cuando murió, de todas sus partes salió el mundo. ¿Ya? De, de sus huesos salieron las montañas, de su cabellera salieron los bosques, ¿ya? De las pulgas de su cabeza salieron los humanos. ¿Ya? Y así el hombre fue dándole respuestas a interrogantes de dónde habían surgido las cosas. Podemos encontrar equivalentes en todas las culturas grandes y pequeñas que han existido, ¿ya? Como los Vedas, arriba se ve la serpiente arcoíris a la derecha de los australianos, o la serpiente cósmica de los africanos, los mitos nórdicos que son tan fascinantes, etcétera. ¿Ya? Aquí mismo podemos encontrar
en Chile. Por ejemplo, los mitos de las serpientes de mar y tierra, Kai Kai y Tren Tren. Imagino que lo han estudiado alguna vez por allí en historia, en donde, siendo este un país azotado frecuentemente por movimientos telúricos que generan maremotos y terremotos, eh, la explicación que el hombre le dio a estos fenómenos era estos seres fabulosos que generaban estos movimientos. ¿Ya? Entonces el hombre y el cerebro ha tratado de responder siempre estas interrogantes lo mejor que ha podido. Nosotros tenemos ahora la suerte de que la ciencia ha avanzado en tal medida que nos hemos acercado bastante a poder entender los procesos que han llevado a generar a esta maravilla única hasta ahora en el universo, que es la vida. ¿Ya? No se ha logrado responder del todo, como vamos a ver más adelante, todos los pasos, procesos y eventos que han conducido a la generación de los seres vivos, pero se ha aprendido bastante. Una de las cosas que hay que tener presentes antes de avanzar con esto es que definir la vida es algo bastante complicado. ¿Ya? Reconocerla es fácil. Ustedes a un niño de 3, 4 años le pueden preguntar y diferencia bien las cosas que están vivas de las cosas que están muertas. Señalar la vida no cuesta mucho, pero definirla sí. ¿Ya? Eh, porque la vida puede ser unicelular o multicelular. La vida puede fabricar su propio alimento o puedes buscar alimento del entorno. La vida puede necesitar oxígeno o puede ser que el oxígeno sea tóxico para esa vida. ¿Ya? Entonces, tenemos seres vivos muy diversos. Seres vivos que viven a diferentes temperaturas, seres vivos que necesitan la energía del sol y otros en que el sol los destruye. Seres vivos que han generado formas diferentes de desplazarse, movilizarse, de maneras tan infinitas. Entonces, eh, definir la vida es complejo, pero tenemos que hacerlo. ¿Ya? Y una de las definiciones que mejor se adapta a lo que nosotros queremos estudiar es la que está mostrada allí. ¿Ya? La vida es un sistema químico, lo cual implica que está lleno de moléculas. ¿Ya? Pero estas moléculas van a generar procesos evolutivos, que significa adaptaciones, cambios. ¿Ya? Y para poder generar estas adaptaciones, transforma el medio que le rodea, el entorno que le rodea, obteniendo energía de ese medio para poder mantener su metabolismo, que es el conjunto de procesos vitales que mantienen a un ser vivo justamente como vivo. ¿Ya? Para ello va a requerir energía libre que toma del medio, una enorme cantidad de moléculas orgánicas y agua en su forma líquida. Ya vamos a ver después que el agua en otras formas no es tan buena para los seres vivos. ¿Okay? El tema del agua entró en discusión cuando cuando se determinó la existencia de estos seres que son fascinantes. ¿Ya? No sé si alguien los conoce, imagino que alguien por ahí debe haberlos conocido. Un oso de agua. Tardígrados. Ya, de las dos formas se conocen, ¿ya? Se les dice osos de agua, pero el nombre más correcto es tardígrados, ¿ya? Tardo significa extremidad, tardo significa lento y grado significa extremidad, porque si uno los mira al microscopio, y tal vez en el futuro vamos a tener oportunidad de hacerlo en algún momento, se mueven lentamente, ¿ya? Se desplazan lentamente. Estos seres probablemente son los seres más resistentes que hemos encontrado en la Tierra. Han sobrevivido 5 extinciones masivas y tal vez sobrevivan a los humanos. ¿Ya? Pueden sobrevivir años sin comer. Resisten la radiación del espacio. De hecho, la NASA ha llevado varios de estos a misiones espaciales y resisten el vacío del espacio, resisten presiones extremas a muchas profundidades en el mar. ¿Ya? Eh, y una de las cosas fascinantes que se encontró es que si bien su composición contiene harta agua como cualquier otro ser vivo, pueden ser capaces de secarse, y esto lo descubrió una botánica alemana,
que estaba estudiando unas muestras de plantas. Las plantas, para conservarse, se prensan entre papeles para quitarles humedad, para que no se llenen de hongos y no se degraden. Entonces se secan las muestras, son muestras secas. Eh, y esta botánica estaba trabajando con unas muestras de hace como 40, 50 años y les agregó un poco de agua para observarlas mejor. Y en esas muestras habían tardígrados, que de pasar de este estado que están todo arrugados, tienen como 3% de agua más o menos, se hidrataron y volvieron a la vida, volvieron a mantener procesos, volvieron a moverse, a comer, etcétera, ¿ya? Entonces, son fascinantes y muestra que tal vez la vida es más resistente de lo que podemos pensar. ¿Dónde encontramos la vida? Por ahora, la vida está restringida a la Tierra y ni siquiera a toda la Tierra, ¿ya? Eso que ustedes ven ahí es el horizonte terrestre. Esa pequeña línea azul es el ángulo que tiene la Tierra, ¿ya? Y la atmósfera que se ve celeste por el hecho de que tiene gases, etcétera. Eh, en esa pequeña franja que vemos ahí, ahí está restringida la vida. Si nosotros bajamos unos cuantos metros, unos cuantos decenas de metros hacia el centro de la Tierra, la vida desaparece. Si subimos unos cuantos kilómetros, también desaparece la vida, ¿ya? Somos apenas un fenómeno de la corteza terrestre bastante particular. ¿Cuándo se originó la vida? Bueno, eh, ahí está mala diapositiva, ¿ya? Dice 3.500 millones de años. Ese es un dato que está desactualizado. Hasta hace un par de años, los fósiles más antiguos que tenían evidencias de seres vivos eran de hace 3.500 millones de años, de una zona de Australia. Hace un par de años se encontró en Canadá, en otra zona también de fósiles, fósiles que tenían 3.500 millones de años, ¿ya? Que es la evidencia más antigua de la vida. Así que la vida tiene que haber surgido un poco antes de eso, hace unos 3.800, tal vez 4.000 millones de años, cuando la Tierra era completamente diferente a como es en la actualidad. Para poder entender cómo es que se generó la vida en la Tierra, hay que entender qué características tiene la Tierra y, más importante, qué características tenía la Tierra en el momento en que se generó la vida. Por ello es que tenemos que conocer un poco más acerca de la formación de nuestro planeta, y como esto no vino solo, tenemos que ir un poco más allá y un poco más grande, ¿ya? Esto es nuestro sistema solar resumido. Aparte tiene un montón de otras cosas más, pero menos conocidas. Esa es una imagen de los tamaños relativos a escala de los diferentes componentes de nuestro sistema solar. ¿Ya? Ese es el Sol. No sé si alcanzan a ver por acá dos pequeñas bolitas, ¿ya? En la posición 3, que son las que representan a nuestra Tierra con la Luna. ¿Ya? Este es nuestro sistema solar. Y esto es parte de un complejo mucho más grande de, de elementos que están organizados en formas de sistemas escalados dentro de otros sistemas, ¿ya? Por ejemplo, si ustedes quisieran darle su dirección a algún extraterrestre, tendrían que decirles, ¿saben qué? Yo vivo en Talca, tal sitio. Talca es parte de algo más grande, que es un país llamado Chile, que es algo más grande de un subcontinente llamado Sudamérica, que está en un planeta, que está en un sistema solar, un sistema que se llama el sistema solar, y este forma parte, junto con otros varios millones de estrellas, de lo que se conoce como el vecindario local estelar, que son varios millones de estrellas que están en un rango cercano de miles de años luz, ¿ya? Eh, este conjunto, a su vez, está localizado en el brazo corto de Orión de la Vía Láctea, que es parte del grupo galáctico local, que son varias centenares de millones de galaxias, ¿ya? Que son parte de lo que se conoce como el súper de Virgo, y eso está al sur del universo observable. Eso sería su dirección final, escalándola a todo el universo, ¿ya? ¿Cómo está formado el universo? Eh, el universo está formado por componentes bastante peculiares, de los cuales
lo que nos componen a nosotros, que somos los seres vivos, son los menos. Y aparentemente esta enorme cantidad de componentes que nosotros observamos fueron constituidos, algunos poco después del origen del universo, que se piensa fue una explosión. Aquí hay muchas teorías, no vamos a entrar a discutir los detalles. Hay varias teorías que tienen evidencias interesantes. Una de las más que tiene mayor cantidad de pruebas es la teoría del Big Bang, ¿ya? Que dice que todo surgió con una explosión. Y justamente con respecto a eso, una de las mayores evidencias que se ha encontrado que apoya a la teoría del Big Bang es que el hecho de que se ha encontrado lo que se conoce como las ondas gravitacionales, ¿ya? Eh, una de las cosas que nos han enseñado las películas de acción es que cuando hay una explosión se generan ondas de choque que se van expandiendo, ¿ya? Se ven bonitas en las animaciones que hacen las películas. Bueno, si el universo se generó en una explosión, también deberían generarse ondas, ¿ya? Y eso fue lo que fue determinado por un telescopio especial llamado LISA, que es el acrónimo de Laser Interferometer Space Antenna, pero se le puso el nombre a propósito en honor a la hermana de Bart Simpson, ¿ya? Bueno, este telescopio especial captó ondas, pero son ondas de gravedad. Es decir, la gravedad no se distribuye homogéneamente en el universo, sino que se expanden ondas. Y esa es una de las mayores evidencias que apoyan el hecho de que el universo realmente empezó con una explosión, ¿ya? Ahora, esta explosión del universo primigenio eh, condujo a la formación de todo lo que conocemos. Pero en realidad lo que queremos conocer es una minúscula parte del universo. Porque de todo el universo que se conoce, aparentemente menos del 4% son átomos, que son los que nos constituyen a nosotros. El oxígeno, el carbono y todos los átomos en general constituyen menos del 4% del universo. Y es más, de ese 4%, el 90% son dos átomos que son los más pequeños que existen. Hidrógeno y helio, que forman la mayor parte de las estrellas, que es la mayor masa que tiene el universo, ¿ya? Es decir, que en realidad todos los demás componentes y elementos químicos que conocemos realmente constituyen menos del 0,04% del universo. ¿Qué es el resto del universo? Bueno, el 96% del universo son cosas que se desconocen, ¿ok? No se sabe qué son. Se les han puesto nombres, pero todavía están soñando recién con estudiar a qué consiste. Hay una forma que interactúa con la gravedad. ¿Okay? Hay algo en el universo que interactúa con la gravedad y por lo tanto se asume que como es afectada por la gravedad debe ser algún tipo de materia. Pero no se conoce qué es, no está formada por átomos, tampoco es antimateria, no se sabe qué es. Los científicos alegremente le han puesto materia oscura. El 23% del universo es materia oscura. Hay otra cosa que no es afectada por la gravedad. Y ahí hay una diferencia que ya pueden ver entre materia y energía. La materia es afectada por la gravedad, la energía no es afectada por la gravedad. ¿Qué clase de energía es? No tienen idea, nadie tiene idea. Se le ha puesto también, la luz es energía, es fotones. La luz tiene un comportamiento dual en donde es parte partícula y parte onda. Por lo tanto, es un componente que tiene energía y tiene materia. Entonces, en ese caso sí sería afectada por la gravedad, ¿o no? La luz, sí. De hecho, la luz se curva cuando pasa cerca de las estrellas. Y por los agujeros negros también. También se curva y es atraída por agujeros negros, porque tiene ese comportamiento dual. Y en realidad, si uno va más allá en la física, pueden ser transformables unos en otros. ¿Ya? Materia en energía, o energía en materia. Son detalles de la Entonces, física. la energía oscura no sería luz, por eso no es afectada por la materia. No, no es luz. Es otra forma de energía, pero no se sabe qué es. No podría decirte qué clase de cosa es, pero
Lo único que se sabe es que esta forma de energía, o sea, esta cosa que existe, no es afectada por la gravedad. Por lo tanto, debe ser alguna forma de energía. Y se le ha llamado energía oscura. ¿Ya? Lo otro que existe es algo que sí es afectado por la gravedad. Y se le ha llamado materia oscura. De hecho, algunos físicos dicen que los nombres que se les han puesto no deberían utilizar esos términos, porque generan una confusión. Porque uno dice materia oscura y piensa que es un tipo de materia, y probablemente sea algo absolutamente diferente a la materia que conocemos. Y energía oscura tal vez sea algo diferente a las energías a las cuales nosotros podemos asociar o imaginar. ¿Ya? Por ahora son simplemente nombres de cosas que existen y que son el 96% del universo. ¿Ya? Eh, No, profe, perdón. ¿Puede volver? dime. Sí, por favor, al gráfico de pastel que estaba ahí. Entonces el 73% energía oscura, 23% materia oscura y hay dos divisiones que eran Eh, el 4% que queda es átomos es la normales. materia que conocemos, sí. Ahora, de esos átomos, de ese 4%, el 93 90% son hidrógeno hidrógeno y helio. y 9 helio. 9, Sí. sí. Y Entonces, la parte el 1, amarilla. el 1%, el 1% de eso viene a ser todos los demás átomos que conocen. Ah, ya. Ya, gracias, ¿Ya? profe. Entonces, en realidad, la parte de materia que conocemos nosotros, que nos constituye y todo, es 0,04% del universo. Una ínfima parte del universo. Ya, comprendo. Ya, gracias, profe. Bueno, una diapo para alegrarle la vida. Eh, todos los átomos que ustedes tienen en su cuerpo, excepto el hidrógeno, que es como el 10% de su cuerpo, fueron fabricados alguna vez en una estrella. ¿Ya? Por si alguna vez se sienten tristes, para que sepan que la mayor parte de ustedes fue originada en una estrella. ¿Ya? Sigamos. Somos ¿Cuándo? polvo de estrella. ¿Cuándo? Eh, Pensé lo mismo. ¿Cuándo se generó el universo? ¿Ya? Eh, según los últimos cálculos, hace unos 13.800 millones de años. ¿Ya? Eso es una barbaridad que no se puede concebir. ¿Ok? Eh, nuestro cerebro no está preparado para concebir tiempos tan grandes. Es parte de lo que nuestro ciclo de vida con muchos 100 años. Entonces, en un rango como hasta de 1000 años y de ahí para abajo, nuestro cerebro lo procesa y lo concibe adecuadamente. Pero números mayores que esos es difícil de concebir y de adecuar adecuadamente. ¿Ya? Uno los ve y realmente no los entiende. Eh, en todo este tiempo han pasado cosas interesantes y que es importante resaltar las diferencias en los tiempos en los cuales han ocurrido para comprender algunas propiedades de vida. ¿Ya? Por suerte, algunos de los científicos, y aquí destacamos a un comunicador fascinante, uno de mis favoritos, Carl Sagan, imagino que también lo conocen, algunos al menos, se le ocurrió una idea para hacer más asequible este tiempo gigantesco de de miles de millones de años en algo más comprensible al cerebro humano. ¿Ya? Y se le ocurrió crear lo que se conoce como el calendario cósmico. Y dijo, imaginemos de que todo el tiempo del universo constituye un año calendario. ¿Ya? Entonces, el primer segundo del 1 de enero sería el momento del Big Bang y el último segundo del 31 de diciembre sería el momento actual. Y en base a eso podemos ver qué ocurrió de importante en cada mes. Y esto tenemos de calendario cósmico. Bueno, en enero el Big Bang, el universo estaba tan caliente, ya que ni siquiera existían átomos. Pasaron una enorme cantidad de cosas que no voy a describir ahora, ¿ya? Eh, y se fue enfriando y al enfriarse empezaron a juntarse elementos que se habían formado
porque el único elemento que se formó originalmente fue el hidrógeno, ¿ya? El más sencillo de todos. Y ese empezó a juntarse, y al empezar a juntarse en masas gigantescas, formó estrellas. Y las estrellas se aglomeraron, ¿ya? Y generaron galaxias, y cúmulos, etc. Dentro de esas surge nuestra galaxia, que surgió más o menos a mitad de marzo, según los últimos cálculos que se han hecho. Las estrellas en la Vía Láctea, como en muchas otras galaxias, se formaron, se destruyeron, y fue importante ese proceso, porque recuerden de que el elemento que se formó originalmente fue el hidrógeno. Pero cuando se combina en los hornos de fusión atómica de las estrellas, forma elementos más pesados. Y cuando una galaxia explota como nova, esos elementos son desperdigados en las vecindades de donde ocurre esa explosión. Y luego se van agrupando de nuevo, y así, cuando una estrella muere, da origen a nuevos sistemas, en donde se generan nuevas estrellas que contienen ahora planetas ya con elementos más pesados. Y eso fue importante porque en este ciclo de nacimiento y muerte permanente de estrellas, se fueron generando sistemas como el nuestro, que apareció en agosto, ¿ya? A mitad de agosto más o menos, en donde tenía dentro de su estructura varios planetas rocosos, pero que contenían una composición de otros átomos mucho más pesados que el hidrógeno, ¿ya? Una cosa importante, eh, hace unos 4.500 más o menos millones de años, en agosto, se empezó a formar el sistema solar, ¿ya? Recuerden que en este año calendario, un mes es poco más de 1.000 millones de años, ¿ya? Un día son casi 40 millones de años, un segundo son casi 500 años. Pero la Tierra se formó entre mitad y final de agosto, y la vida surgió en la Tierra rápido, relativamente hablando, ¿ya? Eh, Recuerden que al principio, cuando se formó la Tierra, era una masa incandescente, estaba muy caliente. Pero cuando la Tierra se enfrió un poquito, lo suficiente, apareció la vida. Entonces, tal vez la vida no es tan quisquillosa, tal vez la vida no es tan difícil de formar. Esto nos posibilita o nos hace pensar que tal vez no sea tan difícil encontrar vida en otras partes si apareció tan rápido en la Tierra, ¿ya? Eh, la vida en la Tierra se pasó siendo unicelular por bastantes miles de millones de años, ¿ya? Eh, en octubre, hacia finales de octubre, empezaron a surgir las primeras células con núcleo, como los que tenemos células tipo nosotros, de las nuestras, ¿ya? Todavía unicelulares. En noviembre empezaron ya a surgir organismos de agrupaciones celulares, ¿ya? Como los eucariotas más avanzados. Y en diciembre ocurrieron cosas más interesantes. ¿Cómo se sabe esto? Bueno, los telescopios y los modelos físicos predicen cómo ocurrió y cuándo ocurrió la aparición de diferentes estrellas, galaxias, etcétera, de acuerdo a los movimientos de la luz y las radiaciones que emiten cada una de ellas. Para, para el caso de la vida, ya tenemos el registro geológico, tenemos fósiles que pueden ser datados bastante apropiadamente, y que nos han permitido ir armando esta línea de eventos. En diciembre ocurrieron cosas más interesantes. Por ejemplo, una de las cosas interesantes es que aquí en noviembre se inventó o se puso de moda, más que se inventó, la fotosíntesis, ¿ya? Y se incrementó tanto el número de animales que hacían fotosíntesis, no eran plantas, ¿ya? Eran otros seres, que la atmósfera terrestre cambió. Antes en la atmósfera terrestre habían 1 o 2% de oxígeno, y luego pasó a tener, como más o menos en la actualidad, casi un 20%. Y eso generó un cambio radical en la forma de la vida, ¿ya? Para mitad de diciembre ocurrió lo que se conoce como la explosión cámbrica.
La explosión cámbrica es un fenómeno en el cual de repente aparecen en el registro fósil, en los estratos que se estudian, una enorme diversidad de seres vivos. ¿Ok? Es como que antes habían menos variación, menos cantidad de especies y de pronto aparecen muchas especies diferentes. Algunos se puso de moda el sexo. Y podría ser, porque el sexo es uno de los elementos que genera mayor cantidad de variación en la descendencia. ¿Ya? Lamentablemente, el día 16 de diciembre de este calendario cósmico, la Tierra se congeló. Una extinción masiva que redujo las poblaciones, pero que dio pie a que algunos seres puedan adaptarse a nuevas condiciones. Aparecieron los vertebrados. Dime. Una consulta, entonces, como hasta el 15 de diciembre, por así decirlo, ¿los seres eran asexuales o eran sexuales? Asexuales, No, ¿no? no, en realidad se han encontrado seres sexuales antes de diciembre, pero pocas especies de las que se ha encontrado tenían sexual. Entonces, la mayoría eran asexuales. Entonces Ah, se ya. piensa de que aquí podrían haber generado a partir de los como que pudieron haber se haberte multiplicado más el número de especies sexuadas, ¿ya? Pero en realidad no es el momento donde se inventó el sexo. Se inventó un poco antes, Ah, ¿ya? ya. Gracias, profe. Solo se puso de Profe, moda. para el 16 de diciembre, donde dice que hubo esa congelación, ¿se podría considerar como una primera glaciación? En realidad han existido como 5 glaciaciones, unas más grandes que otras. Esa fue la Por eso se segunda, podría. esa, esa fue la segunda glaciación grande. Ah, y la En primera. realidad, la primera fue antes, pero no he considerado todos los eventos acá porque sería mucho tiempo, ¿ya? Ah, ya. Hay un curso más, no sé si lo van a hacer más adelante, pero hay un curso de evolución más adelante donde se habla con detalle los eventos de cada cosa. Pero no sé si está en su malla de carrera. Después lo vemos. Ya, gracias, profe. Aparecieron los tetrápodos. Aquí vamos a hablar un poco de nuestra línea para ver dónde llegan los humanos. ¿Ya? El 20 de diciembre. El 21 aparecen los insectos. ¿Ya? Desde otros artrópodos primitivos, los insectos aparecieron y los insectos dominaron la Tierra. Hasta ahora. ¿Ya? Insectos es lo que más hay. Si nosotros juntamos a todos los demás seres vivos y a los insectos, hay 10 veces más insectos que el resto de seres. ¿Ya? Así de abundantes y variados son los que han explotado la mayor cantidad de nichos, los que se han adaptado mejor a todas las condiciones, eh, son los vencedores en esta carrera evolutiva. Para el día 24 aparecieron los primeros dinosaurios a partir de reptiles primitivos. Eh, Poquito después, para Navidad, aparecimos los mamíferos, ¿ya? También de reptiles primitivos. Pero esta diferencia, recuerden que un día son hartos años, ¿ya? Esta pequeña diferencia ya fue importante en el hecho de que los dinosaurios fueron los sistemas ecológicos. Eran los más grandes, eran los que dominaban los sistemas, y los mamíferos se pasaron hasta el día 29 como seres nocturnos y pequeños. En todo ese tiempo, el mamífero más grande que se ha encontrado es más chico que un gato. ¿Ya? En cambio, los dinosaurios han tomado formas, tamaños y explotado montones de zonas de la Tierra. ¿Ya? Se movieron los continentes, algunos dinosaurios desarrollaron alas, aprendieron a volar y ahora las llamamos aves. ¿Ya? Es lo único que nos queda de los dinosaurios. Y el día 29 cayó en la península de Yucatán, en México, un meteorito que generó la quinta extinción masiva que ha tenido la Tierra, ¿ya? Con lo que posibilitó que la extinción de ciertos seres hiciera que otros grupos pudieran permanecer. Y eso dio el chance de que los mamíferos pudieran tomar esos nichos desocupados y poder tomar formas diversas, crecer y llegar a nosotros. ¿Ya? Todavía no llegamos a nosotros, nos falta el último día. Dentro de tantas cosas que han pasado el último día, nos vamos a enfocar en los humanos. El 31 de diciembre, como a las 10 de la mañana, aparecen los primeros monos, ¿ya? Los primeros simios. Bien. A las 2 de la tarde aparecen los primeros homínidos, 2:30 más o menos, ¿ya? Homínidos, ni siquiera humanos.
Los primeros humanos aparecen a las 10:24, 10:30 de la noche. Estos no son Homo sapiens, son otros tipos de humanos, ¿ya? Algunas líneas ancestrales a los Homo sapiens. Nosotros, como especie, ¿ya? Como Homo sapiens, apenas llevamos 6 minutos en este calendario cósmico, ¿ya? Piensen que los dinosaurios reinaron 5 días. Nosotros apenas llevamos 6 minutos en este tiempo del universo, ¿ok? En el último minuto, fíjense lo que ha pasado. Todo lo que ustedes saben de historia ha pasado en los últimos 15 segundos, porque recién hace 15 segundos se inventó la escritura. Recién en América hace un segundo atrás. ¿Okay? Entonces, nosotros, en el contexto del universo y del tiempo que tenemos como seres vivos en la Tierra, es una etapa muy pequeña, minúscula, pero aún así somos una especie absolutamente diferente en muchos aspectos a otras, que por ejemplo nos han permitido comprender esto, que por lo menos nos ha aprendido a conocer este pasado que desconocen todas las demás especies. ¿Ya? ¿Qué nos esperará mañana? Bueno, no tenemos idea de qué nos esperará mañana. Esto que les mostraba hasta ahora es el tiempo de cómo se ha generado la vida, de cómo ha llegado hasta nosotros, que somos por ahora los únicos que comprendemos este pasado. Pero todavía no determinamos cómo se ha originado la vida. ¿Ya? Este tema del cómo se originó la vida aún tiene muchas discusiones. ¿Ok? No hay un modelo exacto, no hay un modelo estándar, es como el chiste, ¿ya? Porque esto es un chiste. En realidad, desde el punto de vista biológico, la pregunta del huevo y la gallina no tiene sentido porque las gallinas aparecieron hace unos 70.000 años atrás y los huevos tienen como 600 millones de años de existencia. Así que solamente es una pregunta filosófica más que biológica. Pero veamos las teorías biológicas. Como el hombre ha tratado de responderse a esta enorme interrogante tanto tiempo, existen una enorme cantidad de teorías del origen de la vida. ¿Ya? Hay una que se destaca no porque sea válida, no porque sea brillante, no porque sea importante, pero se destaca porque fue una teoría que fue creída por mucho tiempo por la humanidad. ¿Ya? Casi hasta el 1500, 1600, toda la Edad Media, ¿ya? Los griegos tenían algunas ideas diferentes, pero algunas parecidas también. Pero mucho tiempo de la historia del ser humano consideró de que la vida se generaba así, a través de un proceso espontáneo, ¿ya? Es decir, si llovía y se formaba una lagunita, y en esa lagunita aparecían renacuajos, pues la gente consideraba que habían aparecido de la nada, ¿ya? Eh, si aparecían gusanos en una comida, en una carne, lo que sea, pues aparecieron de la nada, así por generación espontánea. Obviamente que la gente tampoco era tonta y sabía que todos los seres no aparecían así, ¿ya? Veían a los animales copular, veían cómo aparecía, tenían crías, etcétera, o los humanos también. Pero consideraban de que los seres grandes surgían de otros seres y los seres chiquitos surgían de la nada, ¿ya? Obviamente que esta teoría, con el advenimiento de la ciencia y la necesidad de pruebas, fue descartada. Y para eso participaron muchos investigadores, dentro de los cuales destacamos, por ejemplo, a Redi y Pasteur, que eran dos incipientes microbiólogos, que hicieron diversas pruebas, dentro de las cuales una de las más sencillas es la que está mostrada ahí. Colocaron 3 botellas y en cada botella un pedazo de carne. A la primera botella la dejaron destapada. A la segunda botella le colocaron una gasa, que es un paño que permite que pase el aire, pero no que pasen insectos. Y la tercera la dejaron sellada herméticamente. Notaron de que llegaban moscas. A la primera tenían acceso al interior de la botella,
a la segunda solamente a la gasa, y la tercera no se acercaban porque no había ningún olor. Y luego vieron de que aparecía vida donde había habido vida. ¿Ok? Si hubo seres que entraron a la botella, apareció vida dentro de la botella. Si hubo seres que solo se acercaron a la tapa de la botella, solamente aparecían vida en esa zona de la tapa. Y si no se acercaron a ningún ser, tampoco había. Y con esto, dentro de muchas otras cosas, se fue desarrollando esta teoría. Ya aparte, con la invención del microscopio, se empezó a observar cosas que no se veían a simple vista, huevos microscópicos, etcétera, y eso nos permitió que esta teoría fuese descartada. ¿Ah? En la, en la actualidad hay dos teorías que tienen bastantes evidencias. Por cierto, aquí hago una aclaración. Desde el punto de vista científico, la palabra teoría no significa se me ocurrió, ¿ya? No significa lo que normalmente significa en términos comunes, que es una hipótesis más bien, ¿ya? Que es una posible respuesta inventada. En ciencia, teoría significa un conjunto de conocimientos, un conjunto de evidencias acerca de cómo ocurre un fenómeno. ¿Ok? Esta teoría, la teoría cosmozoica o la panspermia, en realidad no responde a cómo se generó la vida, sino que responde a la pregunta de cómo surgió la vida en la Tierra. Y dice que en realidad la Tierra pudo haber llegado desde el espacio, del cosmos, por eso es cosmozoica, ¿ya? Y también se llama panspermia, porque el término pan significa todo, y espermia viene de espermios, de distribución de vida, que significa que se distribuye por todo el universo, que va viajando. La idea general de esta hipótesis es que la vida se formó alguna vez, en algún momento en el universo, en otra parte, pero no explica cómo se formó, pero que esa vida viajó en meteoritos, ¿ya? Y donde cae un planeta que tiene condiciones adecuadas, prospera, ¿ok? Cuando un meteorito cae sobre un planeta, por ejemplo, imagínense que un meteorito impacte sobre la Tierra, ¿ya? Dependiendo de la fuerza, del tamaño, de la composición, de un montón de factores, el impacto va a generar que restos de la zona de impacto salgan disparados. ¿Ok? Entonces, algunos de esas rocas llegan a salir volando hasta el espacio. Entonces, tenemos nosotros pedazos de la Tierra que están flotando en el espacio. Y ahí se están llevando fragmentos de vida. Ahora, lo que no se sabe es si la vida es capaz de sobrevivir en el espacio, porque el espacio tiene radiación, tiene vacío, tiene montones de cosas, ¿ya? La misma temperatura a la cual se mueve la roca, montones de datos que son difíciles de cuantificar. Pero aún así, imaginando de que algún fragmento de roca llevase vida en su interior, podría viajar por el espacio y llegar a otro planeta. Hay varias evidencias de ello. Por ejemplo, se han encontrado que en el espacio se han encontrado aminoácidos. Y los aminoácidos son moléculas orgánicas. Y las moléculas orgánicas solo las producen los seres vivos. Entonces, ¿cómo hay aminoácidos en el espacio? Es un interrogante por determinar. Pero una de las mejores pruebas son las fotografías que se ven arriba a la derecha, ¿ya? Esas son fotografías electrónicas de meteoritos. Y si ustedes se fijan, esas cosas que aparecen ahí tienen toda la pinta de un ser vivo. ¿Okay? Esas estructuras alargadas, como gusanitos, parecen que fueron un ser vivo. ¿Cuál es el problema? Cuando un ser vivo se fosiliza, todas sus moléculas orgánicas son reemplazadas por sales minerales. O sea, se transforma en un pedazo de piedra literalmente. Una piedra que conserva la forma del animal original. Pero no quedan moléculas orgánicas. Si ha pasado mucho tiempo, no queda nada orgánico. Entonces, cuando se hace un análisis a esto, no se le encuentra nada orgánico. Pero esto podría haber sido un ser vivo o podría haber sido simplemente lo que se conoce como artefacto.
que es que la roca cuando se formó, cuando se plegó, cuando se originó, tomó una forma caprichosa que se parece a un ser vivo. ¿Ya? Entonces, mientras no se determine si realmente los seres vivos pueden viajar en meteoritos, no va a tener más evidencias esta teoría. Y en la actualidad hay como 17 misiones espaciales, no sé si han escuchado los últimos 2 años, montones de misiones espaciales que han visitado cometas, meteoritos, que están buscando evidencias de si se puede o no se puede esas rocas llevar vida en su interior. ¿Ya? Y eso le daría un apoyo a esta teoría. ¿Ok? La otra teoría, la otra teoría es la teoría de la abiogénesis. ¿Ya? Aquí vamos a hacer un break para que no se me cansen, ¿ya? Porque es un poco más larga de explicar. Eh, esta es otra teoría que tiene hartas evidencias y que también es muy interesante de contar. Vamos a hacer un break, son las 3:26 hasta las 3:35, ¿ya? Unos minutos. Si alguien tiene consultas, aproveche este rato que voy a estar acá. Y si no, pueden hacer alguna otra cosa estos 10 minutos y regresan y continuamos con la clase. ¿Ya? Profe, yo tengo una duda. Dime. Que, por ejemplo, cuando hablaba de la generación espontánea, mencionó a Pasteur, y yo tenía entendido que al final el experimento que hizo Pasteur, donde lo hizo con gasa, los huevos de la mosca caen a la carne, y yo tenía entendido que lo que hizo fue que avaló más la teoría que existía sobre la generación espontánea, más que la trató de refutar porque como falló algo así, o algo así me explicaba en el colegio. Ya. Pasteur hizo cerca de 70 experimentos con esto. ¿Ya? Eh, de hecho, muchos de los cuestionamientos que se le hicieron a Pasteur fue por el hecho de que utilizaba estructuras cerradas. Por ejemplo, ahí tenemos, si está sellado herméticamente, decían, no, y puede ser para la época, considera esto, pueden argumentar, lo que pasa es que se necesita el aire para que un ser vivo se genere. Entonces, necesitaban de que esté destapado. Y lo que se le ocurrió hacer dentro de las múltiples pruebas fue hacer un frasco que tenía una curva, un frasco que tenía, puedes buscarlo, un frasco que tiene un cuello muy curvado, Era con como un varias manguito, curvas. ¿no? Era un cisne, ¿no es cierto? Un matraz de cuello de cisne. Sí, Sí. pero era uno mucho más largo, que tenía como 3 vueltas. ¿Ya? Porque el matraz de cisne tiene como 2 nada más. Entonces, al hacer eso, evitó de que ingresasen y lo dejó abierto. Pero en realidad, o sea, no es que hizo un experimento, ¿ya? Fueron una sumatoria de experimentos. Considera tú de que cuando una idea está establecida en la sociedad es difícil cambiarla. Entonces tienen que aportarse evidencia tras evidencia tras evidencia para poder cambiar ese tipo de mentalidad. Vamos a hablar una próxima clase acerca de las características de la ciencia y esa es una de las cosas más complejas de hacer. El hecho de que la ciencia está hecha por humanos y los humanos tenemos una connotación social, cultural, que hace de que uno tenga prejuicios contra lo que investiga. En todo caso, no fue Pasteur el único que hizo ensayos. Como les decía, el hecho de que se inventó el microscopio, eh, que se hayan desarrollado las técnicas de cultivo de insectos, ¿ya? Empezaron a trabajar y empezaron a notar que habían huevitos pequeñitos. Entonces, empezaron a encontrar que todo lo que era vivo venía de algo vivo. Y eso también dio pie para después se genere lo que es la teoría celular. ¿Ya? Pero sí es cierto lo que dices de que los primeros ensayos que hizo Pasteur fueron interpretados de manera de que apoyaban a la generación espontánea, pero no fueron los únicos que hizo. Finalmente, conforme avanzaron con más ensayos, pudieron determinar de que solo aparecía vida cuando había habido vida. Ya. Gracias. Okay.
Ok, sigamos. ¿Listos? ¿Partió? No, Ah, ya, pensé que había que... quería que me confirmen si están listos o no. Ah, como- sí, de sí, cómo- sí, profe, dale. Confirmo. solo- No, profe. Dale, no. Ya, sigamos entonces. ¿Ya? Aló, aló, aló. Ya te tarde, hombre. ¿Ya todos escuchan? Ya, esperemos que sí. Ok. Estábamos en las teorías de origen de la vida. ¿Ya? La segunda teoría, voy a hablar de dos nada más. ¿Ya? Es la teoría de la biogénesis. Eh, Esta tiene bastantes más evidencias, pero aún así no es una teoría que esté completa porque le faltan detalles que responder. Y propone que la vida surgió a partir de la materia inanimada, ¿ya? Pero no en la forma en que la generación espontánea proponía, que ocurrió siempre, sino que ocurrió una vez y bajo ciertas condiciones específicas. Eh, Esta teoría fue diseñada originalmente por Oparin, ¿ya? Eh, y casi simultáneamente también la postuló Aldane, con algunas cosas en común, algunas diferencias, pero el contexto general para el cual manifiestan su teoría es que eh, eh, imaginan la Tierra como como un enorme caldero químico que estuvo por mucho tiempo eh, funcionando, ¿ya? Eh, para poder entender esta teoría hay que entender cómo era la Tierra bajo las condiciones a las cuales se formó la vida. Como hemos dicho, la Tierra se formó hace unos 4.500, tal vez un poco más de millones de años, ¿ya? Que es la edad del sistema solar. Eh, y la temperatura era muy alta, ¿ya? Eh, Existía mucho vulcanismo. La atmósfera que tenía no era como la atmósfera actual, ¿ya? Eh, Nosotros tenemos una atmósfera que nos protege de la radiación solar, del viento solar, un escudo magnético, eh, la capa de ozono, un montón de cosas que son diferentes de lo que existía en la Tierra primigenia. Eh, Al no tener una atmósfera densa, eh, y además considerando de que cuando se formó recién el sistema solar había una enorme cantidad de material, de meteoritos vagando en ese sistema que estaba condensándose, eh, hacían de que esté llena de impactos, ¿ya? Eh, Oparin asumió de que y luego se ha demostrado de que mucho de lo que dijo tenía razón, que la atmósfera de la Tierra primitiva era reductora, a diferencia de la atmósfera actual que tenemos, que es bastante oxidante, ¿ya? En la atmósfera, más del 70% o 70% más o menos es nitrógeno y casi un 20% oxígeno, con lo cual hace que sea muy oxidante, ¿ya? En la atmósfera primitiva casi no habían de estos gases, pero había amonio, había metano, había hidrógeno, agua y CO2. Son moléculas inorgánicas, pero todas ellas tienen como característica de que son bastante reductoras. Además, como existía una gran cantidad de vulcanismo, volcanes por todas partes, y si han visto algunas imágenes, verán que en los volcanes siempre se forman tormentas eléctricas, ¿ya? Por la distensión de las cargas en la atmósfera. Por lo tanto, había una gran cantidad de rayos que estaban cayendo permanentemente, que son una enorme fuente de energía.
Los meteoritos cuando impactan también son fuente de energía, de calor. Como no había atmósfera ni capa de ozono, mucha radiación directa UV del Sol, entre otras radiaciones del espacio. Entonces, era una, una tierra en la cual los mares estaban prácticamente hirviendo todo el tiempo. 80 grados centígrados, el promedio de la superficie terrestre hacía de que estén evaporándose en enormes cantidades y después de evaporarse y precipitarse en lluvias torrenciales, todo, gran temperatura, radiación, etc. Es decir, tenemos una enorme cantidad de energía y de elementos inorgánicos disponibles en un matraz gigantesco. Toda la superficie de la Tierra era como un químico que estaba reaccionando y eso pasó por 1.000 millones de años. ¿Ok? Ahora, ¿qué se necesita para fabricar la vida? Bueno, habíamos dicho al inicio de que para generar vida se requiere energía tomada del medio, se requieren moléculas orgánicas de cierta complejidad para ensamblarse y se requiere agua. Los sistemas vivos necesitan energía del medio. Las plantas y otros fotosíntesis la toman del sol, los animales la toman de otros animales y así van generándose la cascada de energía que ya conocen en los sistemas vivientes. ¿Ok? El agua. El agua es importante porque es el medio donde ocurre todo. Una proteína seca no funciona. El ADN en seco no sirve para nada. Todo funciona en agua. Los lípidos forman barreras con 3 aguas para separar el medio vivo de lo que está inerte. También había montones de agua, había montones de energía. Lo más interesante de que trata de explicar esta teoría es cómo se generaron estas moléculas complejas. ¿Ya? Y si nosotros analizamos en la actualidad los seres vivos, vamos a encontrar que para fabricar un ser vivo, una célula que es la base de la vida, necesitamos 4 moléculas indispensables. Una molécula que sea autorreplicante. Una de las propiedades básicas de la vida es copiarse, generar otros seres vivos. Es parte de las propiedades innatas de la vida. Necesitamos una molécula que se copie. ¿Cuál es la molécula que hace eso en la actualidad? ADN. El ADN. ¿Ok? Necesitamos otras moléculas que sirvan de trabajadores, que sean las que cumplan funciones, las que tengan roles, las que hagan cosas. ¿Quiénes hacen eso en la actualidad? Proteína. Las Proteína. proteínas, Eso. las enzimas, las proteínas. Estos elementos son los que trabajan para la célula. Necesitamos además moléculas energéticas. ¿Ya? Y ahí parte de las moléculas energéticas y de donde se deriva gran parte de energía son los azúcares. ¿Y qué es lo que nos queda? Las que forman las barreras. ¿Ok? Los lípidos. Los lípidos son los que forman esas barreras de separación entre lo que está vivo y lo que no está vivo, lo que está fuera. ¿Ya? Por esa característica anfipática que permiten separar 2 compartimentos de agua. Eso encontramos en una célula. Y son complejas todas estas moléculas. Y son hartas. Pero acá hay un truco. Hay una molécula. Profesor, Dime. ¿es lo mismo un azúcar y un carbohidrato? Sí. Los azúcares son carbohidratos. Solo que normalmente se le llama azúcares cuando son carbohidratos de 1 o 2 o pocas repeticiones. Y carbohidratos se refiere a los azúcares más otras cosas. Por ejemplo, azúcares, almidones, polisacáridos, oligosacáridos. Todos son carbohidratos. ¿Ya? Pero es una forma abreviada de hablar de carbohidratos azúcares. ¿Ya? En este sentido, como te estaba diciendo, hay un pequeño truco. ¿Ya? Hay una molécula que es el RNA que tiene capacidad autorreplicante, que también tiene capacidad catalítica y que también tiene capacidad energética. De hecho, el ATP es un nucleótido de RNA. ¿Ya? Entonces, en realidad, tal vez
generar la vida, la primera célula, no necesitó tanto. Tal vez para fabricar las primeras células solo se necesitaron dos cosas principalmente: RNA y lípidos. ¿Ya? Hay toda una derivación de esa teoría que se conoce como mundo RNA. Búsquenla por ahí en el Google si quieren, ¿ya? Investiguen un poco, que nos habla acerca de estas capacidades que tiene esta molécula. El RNA se copia, pero el DNA es más eficiente que el RNA. Pero el RNA igual se puede copiar. Las proteínas son más eficientes catalíticamente que el RNA, pero el RNA igual tiene algunas propiedades catalíticas. ¿Ok? Por lo tanto, pero si estamos queriendo generar las primeras células, tal vez lo único que necesitábamos era un RNA envuelto en lípidos. Y eso nos hace una célula primitiva, primigenia, una pseudocélula mucho más sencilla. ¿Ya? Si a un ruso se le ocurrió esto, bueno, pues a un gringo se le ocurrió probarlo. ¿Ya? Bueno, no fue el único ensayo que hizo, se han hecho montones de partes del mundo, pero uno de los primeros que en poner a prueba esta teoría fue Miller, ¿ya? Stanley Miller, que dijo, bueno, hagamos un remedo. Remedemos cómo era la Tierra primitiva. ¿Ya? Que había agua, bueno, construyó, ahí se puede ver en la fotografía, su aparato original, ¿ya? Con matraces, con balones, etc. ¿A cuánto estaba? 80 grados. Se puso a calentar el agua ahí, calentando permanentemente. En la parte de la atmósfera que simuló, le colocó además gas eléctricas y colocó los elementos inorgánicos que se había determinado que existían en esta Tierra primitiva. Lo dejó dando vueltas, ¿ya? Este sistema 7 días, haciendo también una analogía con la creación bíblica que sale en la Biblia, ¿ya? 7 días lo dejó ahí, con elementos inorgánicos. ¿Ok? ¿Qué utilizó y qué encontró? En 7 días, en ese frasquito, encontró los elementos que se ven acá, a partir de lo que se ve a la izquierda. Colocó elementos de la Tierra primitiva: amoníaco, el amonio, nitrógeno con hidrógeno, metano, carbono con hidrógeno, agua, oxígeno con hidrógeno, hidrógeno molecular, hidrógeno con hidrógeno, más energía, calor, descargas eléctricas. Ya no le colocó UV porque era mucho, pero igual este sistema en 7 días fue capaz de producir lo que se ve a la derecha: aminoácidos, que son la base de proteínas; azúcares, que son la base de polisacáridos; bases nitrogenadas, que son la base de nucleótidos de ADN, RNA, ácidos nucleicos; y ácidos grasos, que son la base de los lípidos. ¿Okay? Es decir, a partir de moléculas inorgánicas, construyó moléculas orgánicas. ¿Okay? Todas estas basadas en el carbono. Y aquí es donde entra el gran problema de esta teoría. Tener aminoácidos no es lo mismo que tener proteínas. Tener nucleótidos o bases no es lo mismo que tener ácidos nucleicos. Aquí es donde falta determinar y descubrir, si es que en realidad pasó así como se sospecha, cómo se pasa de monómeros a polímeros. Cómo se juntaron los aminoácidos para formar una proteína. Cómo se juntaron los nucleótidos para formar un ácido nucleico. Cómo se polimerizó. Cómo se fueron agregando. ¿Ya? Hay un montón de investigación en esto, hay un montón de trabajo, apuntan a diferentes cosas, pero no quiero entrar en ese detalle porque no son ninguna concreta ni acabada. Como les decía, aquí está la principal información faltante de este rompecabezas para entender de que probablemente así fue como se generó la vida. ¿Ok? Entonces, si volvemos al punto de qué se necesita para generar una célula, tal vez nuestra pseudocélula original era más sencilla de lo que se esperaba, porque simplemente tener una envoltura de lípidos con un ácido nucleico con capacidad de copiarse ya le daba una propiedad de la vida.
¿ya? Le faltaba metabolismo, le faltaba montones de cosas, pero ya es un comienzo. Y aquí consideren cómo ocurrieron. Piensen de que ustedes que los mares primitivos eran tal como dijo Parín, una sopa, eran un caldo de cultivo. Estaba miles, millones de años que la Tierra, que los mares de la Tierra estuvieron reaccionando. Entonces, los mares eran una sopa de nutrientes. Estaba plagado de nucleótidos, de aminoácidos, de ATP, de todas las moléculas orgánicas que habían sido producidas químicamente. Ahora, los lípidos tienen una peculiaridad. Cuando están en contacto con el agua, se cierran formando micelas, así como se ven las estructuras redondeadas. Y cuando están secos, se abren y forman estructuras planas como las que se ve abajo a la izquierda. En los mares primitivos, el agua estaba evaporándose por montones. En las zonas de mareas, zonas donde se secaba, se abrían, perdían el agua y quedaban los lípidos abiertos. Si subía la marea o llovía, se cerraban los lípidos. Entre que se abrían y se cerraban, a veces pudo haber quedado una estructura como se ve abajo a la derecha. Un lípido que envuelve a un ácido nucleico. Y si ese ácido nucleico era capaz de tomar nucleótidos del medio para copiarse, ya se había inventado la primera propiedad de la vida, la división, ¿ok? El copiado. Y después pudo haberse inventado más cosas. Por ejemplo, al principio, las células literalmente vivían en el paraíso. Si necesitaban azúcares, pues había azúcares en el medio, estaban rodeados de azúcares. Si las células necesitaban aminoácidos, pues había aminoácidos en el medio. Cualquier cosa Profesor, que necesitasen existía. Dime. si se estaban creando estructuras orgánicas, pero que no podían hacer todas las propiedades de la vida, entonces serían virus. No. El origen de los virus es más complejo, lo vamos a ver en otra clase, ¿ya? Hay varias teorías de cómo se han generado. Una dice que podrían haber sido precursores de las células y otros que piensan que podrían haber sido derivados celulares. ¿Ya? La vamos a explorar después en otra clase con más detalle cuando veamos las estructuras, diferencias, características de virus. ¿Ya? Profe, antes de, si es que seguimos con usted, ¿vamos a ver priones? Sí, ¿O no? sí, vamos a ver priones. Gracias. ¿Alguien más preguntó algo? Sí, yo había preguntado, la ciencia en sí lo que busca o lo que intenta es solamente dar una teoría o que corrobore y que junte todo. Dar dos. O sea, la ciencia lo que busca es cómo ocurrieron las cosas realmente. Y es poco probable que hayan pasado dos cosas. Por ejemplo, no pueden haber dos podría- cosas como simultáneas, sino que es como de una sale todo lo demás. Claro. En este sentido, mira, en la próxima clase vamos a ver propiedades de la vida y ahí vamos a entender por qué la vida tuvo que haber surgido una sola vez. Porque la verdad es que si uno se pone a pensar, puede haber que la vida haya surgido de una forma y otra vida de otra forma, pero serían dos formas diferentes de vida. Y la verdad es que todos los seres vivos tienen características tan comunes que es altamente improbable de que hayan surgido más de una vez. O si surgieron otras formas, se fueron perdiendo. Hay teorías que tienen sentido, que tienen validez y que pudieron haberse generado, pero por lo menos no es algo que se haya conservado. Por eso también se estudia cómo podría surgir la vida en otras partes. Porque si bien la vida surgió en la Tierra aparentemente de esta forma, podría ser que no sea la única forma en la cual se genera vida. Por eso es interesante estas investigaciones. Gracias. ¿Ya? Entonces, regresemos al paraíso. Una célula en los mares primitivos, estas células primitivas que eran apenas algo que necesitaban todo de afuera, ¿ya? Tenían todo a su disposición.
Si necesitaba agrandar su membrana, pues habían lípidos afuera que podía incorporar y crecer su membrana. Si necesitaba nucleótidos, cualquier cosa que necesitaba, la tenía ahí. Estaba nadando en el paraíso, ¿ya? Pero por mucho que fuese el paraíso y por muy grandes que sean los mares, eventualmente se van acabando las cosas, ¿ya? Y una de las cosas dentro de las moléculas sencillas que es más complicada de fabricar que las otras son las moléculas de energía, los nucleótidos, ATP y sus parientes, ¿ok? Entonces, una de las primeras cosas que se empezó a agotar en este paraíso fue el ATP. Entonces, algunas células desarrollaron la capacidad de poder fabricar ATP. Ya no tenían que tomar ATP del medio, mejor porque en el medio ya casi no había ATP. Entonces, tenían una ventaja. Se adaptaron al medio. En el medio faltaba ATP, aprendieron a fabricarlo. ¿A partir de qué? A partir de otras cosas que eran abundantes, como los azúcares. Y se generó una de las rutas que la van a después disfrutar o sufrir, depende de cada uno, que es la glicólisis. ¿Ya? La glicólisis, por esta razón, es que es una ruta universal. Desde la bacteria más pequeña hasta la célula de árbol, de ballena, de lo que quieran, todas las células que se conocen, sin excepción, hacen glicólisis. Es una ruta universal porque fue una de las primeras rutas metabólicas que se generó. ¿Ok? Entonces, ¿qué significó esto? Esto es evolución. Porque en el medio, cuando había todo y no necesitaban nada, no había problema. Pero si en el medio empieza a faltar algo, hay algunas que se adaptan a eso. Pero después empezó a acabarse todo. No solamente el ATP, se empezó a acabar los azúcares también. Y ahí surgió otra ruta metabólica importante, la fotosíntesis. Algunos seres aprendieron a tomar moléculas inorgánicas para fabricar moléculas orgánicas. ¿Ya? Estas células ya no necesitaban cosas del medio. Fabricaban sus azúcares y con los azúcares fabricaban su ATP y otras cosas. Menos necesidades. Y también aquí surgió la primera división entre los autótrofos que producen su comida y los que se comen a esos que producen su comida. ¿Ya? Este proceso también generó un cambio radical en la vida, porque aparece el oxígeno. ¿Ya? Y el oxígeno, por mucho que le tengamos cariño y por mucho que nosotros consideremos que es vital para la vida, es tóxico. El oxígeno es tremendamente tóxico. ¿Ya? Oxida cosas, de ahí su nombre. Oxida cosas. Es peligroso. Aún así sobrevivimos a él, porque unas células aprendieron a sobrevivir a él. Y no solamente a sobrevivir, sino a aprovecharse del oxígeno para generar más energía. Entonces, estas células tenían una ventaja, porque producían más energía que las que no usaban oxígeno. Y además, sobrevivían a las condiciones aeróbicas que eran que estaban en la mayor parte de la nueva Tierra. ¿Okay? Esto es evolución. Cómo en respuesta a un cambio ambiental surgen seres que se adaptan a ese cambio y progresan. También evolucionó el tamaño y las estructuras. Al principio las células eran todas elementos pequeñitos, una sola membrana, pero algunos, bueno, siempre van a encontrar que en biología todos quieren ser especiales, todos quieren ser diferentes, todos quieren ser algo nuevo. ¿Ya? En biología siempre es así. No se culpen por querer ser especiales tampoco por eso. Algunos empezaron a desarrollar espacios internos que les servían porque tenían capacidades diferenciadas, porque podían hacer más de una ruta en su citosol y empezaron a generar compartimentos. Algunas células empezaron a combinarse. Dos células, una que aprendió a moverse, otra que aprendió a tener mucha energía, se combinaron en una sola y desarrollaron un nuevo ser vivo. Dime. Esa es la teoría cuando dicen que una célula se comió a otra. Bueno, las células siempre se han comido unas a otras, pero en este caso, más que comérsela, la dejó con vida, pero trabajando para ella.
Ok. Se llama la teoría, ¿Endosimbiosis o no? se llama la teoría Parece que era- endosimbionte. Son las teorías endosimbiontes, ¿ya? ¿Es de ahí de donde se dice que se adhiere la mitocondria a la célula? Sí. Cuando hablemos de organelos más adelante, vamos a ver que hay varios organelos que tienen origen endosimbionte. Algunos ya está demostrado y otros se sospecha. Por ejemplo, los peroxisomas no está demostrado, pero se sospecha que podría ser endosimbionte. Los peroxisomas ayudan a la célula a sobrevivir al oxígeno. O sea, la eucariota. La mitocondria, que le da energía, y los cloroplastos, que también son endosimbiontes. Para estos dos últimos ya se ha demostrado que realmente eran antes bacterias que hacían otras cosas y que se quedaron viviendo dentro de una célula más grande, que les dio protección, comida y a cambio le dieron otra cosa. ¿Ya? Entonces, eso también es evolución. Cambio en las estructuras, en las formas, etc. ¿Ya? Evolución en el número. Las células o los seres vivos originalmente eran cada uno independiente, cada uno hacía todo lo que podía hacer, pero también al formar agrupaciones se encontraron beneficios. Al ser más grandes era más difícil de que sean atacados por depredadores. Al ser más grandes podían dividir sus trabajos. Las que estaban más afuera eran de defensa, las que estaban más adentro nutrientes. Y empezaron a generar diferencias en el trabajo. Algunas servían para digerir lo que incorporaban, otras para distribuirlo, otras para orientarse en el medio. Y así hemos llegado a seres como los humanos y los mamíferos y en general los tetrápodos, que tenemos más de 200 tipos de tejidos diferentes, ¿ya? Y ninguno puede sobrevivir por su cuenta. También evolucionaron estructuras. Los seres aprendieron hablemos de animales, por ejemplo, acá específicamente, a movilizarse. Pero ¿cuántas formas existen de movilizarse de los animales? Por el agua, por el aire, por la tierra, saltando, reptando, corriendo, múltiples formas estructurales, anatómicas, en respuesta a diferentes medios. Pelajes más largos, pelajes más cortos, mayor cantidad de glándulas sudoríparas, coloraciones especiales, una infinidad de variaciones, todo esto en respuesta al medio. Si el medio cambia, los seres tienen que cambiar. ¿Ya? También la organización de la evolución de la organización. Ya no como individuos aislados, sino como comunidades, como poblaciones que actúan en conjunto. Y eso implica cambios en la estructura, o en el caso de los animales, en la estructura de pensamiento, en la comunicación, por ejemplo, entre las plantas, hormonal, para madurar en conjunto, y un montón de estructuras de organización. Todo esto son formas en las cuales la vida pasó de ser un elemento pequeño, individual, único, a toda la multitud de formas que podemos encontrar ahora. ¿Ya? Todo esto es evolución. ¿Ya? Y vamos a hablar ahora, todavía nos quedan unos minutos, acerca de qué es la evolución y las características principales que tiene como parte inherente de los seres vivos. ¿Ya? Primero vamos a hablar de las evidencias y luego acerca de los mecanismos. Bueno, un mecanismo vamos a hablar porque son hartos, pero uno de los mecanismos más importantes de cómo es el proceso evolutivo. La evolución tiene montones de evidencia. De todas las líneas de la biología se pueden encontrar datos que aportan y que indican que la evolución es un hecho. ¿Ok? Por ejemplo, los fósiles. No van a encontrar un fósil de una jirafa o de un león. ¿Ya? Van a encontrar restos de algunos primitivos que se parecen, pero si vamos más atrás, no encontramos seres como los de ahora. Encontramos seres diferentes, a veces muy diferentes, lo que nos dice de que las especies han sido diferentes con el tiempo. Y encontramos seres con adaptaciones asombrosas para otras condiciones de vida.
¿ya? Entonces, esta es una de las principales evidencias que aporta la evolución. No es la más importante siquiera, pero es como la más fascinante poder encontrar restos de seres que alguna vez vagaban por la Tierra. Las evidencias moleculares me dicen de que todos los seres vivos compartimos estructuras genéticas equivalentes, ¿ya? En el esquema que se muestra ahí está detallado una proteína en la secuencia del citocromo C, una proteína mitocondrial, que por ejemplo en humanos, en gorilas, en chimpancés es idéntica. Es idéntica a la proteína. No tiene diferencias en sus aminoácidos, ¿ya? Con otros monos ya tiene algunos aminoácidos de diferencia. En el caso de los humanos, el citocromo C tiene 104 aminoácidos. Y así, conforme nos alejamos evolutivamente en seres que se parecen cada vez menos a nosotros, por ejemplo, en otros mamíferos, en aves, en reptiles, incluso en un hongo. La cándida es un hongo y con él compartimos la mitad de nuestra secuencia igual. ¿Ok? Esto también es una evidencia de que derivamos de un ancestro común y que el proceso evolutivo fue diversificando nuestras estructuras genéticas. La atomía es algo que también se usa bastante como pruebas del proceso evolutivo y este es uno de los casos más usados siempre. La estructura del brazo de los tetrápodos. Todos los tetrápodos, o animales de 4 patas, tienen la misma estructura ósea. Un hueso en la parte del brazo, 2 en el antebrazo. Incluso tienen el mismo número de huesos en la muñeca, ¿ya? Puede ser un mamífero, puede ser un reptil, puede ser un anfibio, un ave. Todos, y si analizamos los fósiles, también los reptiles primitivos, los ictiosaurios, los dinosaurios, todos los que sean de 4 patas tienen la misma estructura anatómica. Y esto solo puede haber ocurrido así si todos venimos de un ancestro común. Dime. Consulta del tipo de evidencia anatómica, habían dos tipos, ¿o no? Uno que era convergente y otro que era divergente, ¿o no? Eso, lo que pasa es que esas son las formas en las cuales se mueve la evolución, ¿ya? Las estructuras anatómicas convergentes son cuando dos seres de líneas separadas forman estructuras parecidas para un mismo fin. Por ejemplo, los mamíferos, los delfines con los peces. El pez toma una forma parecida a un pez porque es la mejor forma acuadinámica. Si revisamos, por ejemplo, los ictiosaurios, que son reptiles, también tienen formas parecidas, ¿ya? Entonces, en ese caso, el reptil, el mamífero y el pez tienen superficialmente la misma estructura, la misma forma, porque esa es una forma que les permite moverse más fácil en el agua. Esa es estructura convergente, ¿ya? Estructura divergente es, por ejemplo, la misma mano de los tetrápodos. Nosotros usamos la mano para hacer cosas, mover, etc. Un murciélago usa esa misma mano para volar, ¿ya? Hay animales que la usan para hacer agujeros, etc. Eso es divergente, porque a partir de la misma composición ósea, como se ve acá, por ejemplo, las formas en que toma el hueso van cambiando para sus funciones diferentes. Son formas en las cuales se mueve también el proceso evolutivo. Hay evidencias embriológicas, ¿ya? Imagino que tal vez han escuchado en un momento que todos los embriones se parecen. Esas 4 imágenes que están allí son de embriones. Uno es un pez, el otro es un pollo, el otro es un humano, el otro no me acuerdo qué es, ¿ya? Pero todos son parecidos, ¿ok? En algunas etapas es difícil diferenciarlos. Por ejemplo, en algunas etapas todos tienen cola, ¿ya? Siendo que, por ejemplo, en los humanos no desarrolla esa cola hacia el estadio posterior. Todos tienen branquias que sirven para respirar en el agua. Y en todo se atrofian menos en el pez, ¿ya? Entonces, esto nos va diciendo de que la línea de los animales surgió de un ancestro común,
¿ya? Y nos va diciendo, nos va dando evidencias de que todos vamos proveniendo desde ancestros comunes que fueron diversificándose para adaptarse a diferentes condiciones ambientales, ¿ya? Evidencias bioquímicas. En este esquema se muestra la expresión de una proteína, se llama TBX5, que es una de las proteínas, una entre tantas, que participa en el proceso de desarrollo embrionario del corazón. No sé si saben, pero los diferentes animales tenemos diferente número de cavidades cardíacas. Los humanos y los mamíferos tenemos 4 cavidades. Las aves, en su mayoría, también tienen 4 cavidades. Los reptiles, hay variación. Algunos tienen 3 cavidades, otros 4, como los cocodrilos. Pero algunos tienen 3 cavidades, ¿ya? Algunas son cavidades compartidas. Los anfibios tienen 2 o 3 cavidades. Hay diferencias, ¿ya? Se encontró de que esta proteína participa en el desarrollo de las cavidades cardíacas en todas las líneas de tetrápodos, ¿ya? Todos los que tienen corazón esencialmente. Y se encontró de que si esta proteína se expresa mal en un embrión humano, en vez de desarrollar 4 cavidades, desarrolla 3. Se llama defecto del septo ventricular, es peligroso. De hecho, tienen que operar a los bebés en útero, ¿ya? Porque es peligroso que se mezcle sangre arterial, venosa, se contamina el hígado, un montón de cosas. Pero tiene que ver con la expresión de una proteína, lo cual me dice, y esa expresión se parece mucho a la expresión que ocurre en los reptiles. Por lo tanto, me está diciendo esta evidencia de que las proteínas funcionan esencialmente igual en todos los seres que se parecen. ¿Ya? En este caso, todos los que tienen corazón. También es una evidencia del proceso evolutivo. Las evidencias genéticas, más allá de las secuencias de ADN, tienen que ver con el hecho de que nosotros somos el resultado de la historia evolutiva de todos nuestros ancestros. Llevamos en nuestro genoma secuencias de ancestros de genes que fueron usados en especies cuando todavía ni siquiera éramos monos, cuando éramos reptiles, cuando éramos antes que reptiles, de peces y así hacia atrás. ¿Ok? Y cada tanto hay genes que estaban apagados, genes que no se usan, que se reactivan. Por ejemplo, una de las cosas importantes que le ocurrió al ser humano para transformarse en hombre fue perder el pelo. ¿Ya? De repente en otra clase les cuento el por qué, pero perdió el pelo. Pero los genes para producir pelo están ahí. De hecho, producimos pelo, pero en pequeña cantidad. Pero en algunas personas existe se llaman retromutaciones, donde se activa esos genes en una proporción que no corresponde a la especie humana, sino corresponde a una especie anterior. Y la persona aparece muy peluda. ¿Ya? O por ejemplo, la aparición de cola. Hace varias especies atrás que no teníamos cola. Pero a veces ocurre una mutación que se activan los genes y se genera el desarrollo de esa extremidad. ¿Ya? O los delfines, por ejemplo, que se ve ahí. Los delfines solo tienen aletas delanteras, no tienen aletas traseras. Pero a veces hay mutaciones en las cuales desaparecen. O las serpientes. Las serpientes derivan de animales parecidos a lagartijas, con patas. Pero las perdieron evolutivamente para poder meterse por cavidades de mejor manera. Pero a veces aparecen mutaciones, retromutaciones, genes que se activan, genes que están en el genoma pero no se usan y por error vuelven a usarse. Y aparecen cosas como esas, que se ve ahí. ¿Ya? A eso se les conoce como regresión, atavismos. Tenemos órganos vestigiales, ¿ya? Que ya no utilizamos mayormente. En las fotos arriba a la derecha se ve, algunas personas tienen una puntita en la oreja, como se muestra ahí. Se le conoce como corpúsculo de Darwin, ¿ya?
es el resto que nos queda, es el vestigio que queda en algunos, no en todos, de lo que antes era una oreja mucho más móvil, ¿ya? En nuestro ancestro primate. Hay personas que desarrollan micrognathia, que es una cabeza pequeña, ¿ya? Porque hay un gen bueno, no solo, vamos a ver más adelante que hay algunos genes que nos diferencian de, por ejemplo, los chimpancés. Y nuestro tamaño craneal también es diferente. Cuando se activan esos genes se cambia el tamaño de algunas proporciones, ¿ya? Todos estos son evidencias de que tenemos restos en nuestro genoma de nuestro pasado evolutivo. Tenemos la naturaleza, la crianza, la selección artificial. Todos los perros derivan de unas especies del Asia Menor, ¿ya? Se han hecho montones de análisis genéticos de perros en el mundo y se ha encontrado que todos derivan más o menos de un mismo grupo que fue domesticado en esa zona del Asia. Sin embargo, tenemos perros que son tan grandes como un caballo, un burro, gigantes, ¿ya? Y perros que son de bolsillo, ¿ya? Tenemos perros de diferentes colores, con pelajes cortos, largos, sin pelo, con características muy variadas, y todo eso ha sido conseguido simplemente seleccionando cuáles ejemplares queríamos reproducir por las características que nos parecían interesantes. En estas fotos, por ejemplo, se ven, en las fotos que están en blanco y negro a la izquierda, se ven fotos de la raza, como era el tipo hace 100 años y cómo son ahora. Y se ven que sus características han ido marcando cada vez más, ¿ya? El bulldog se ve mucho más chato, mucho más ancho, cara más cuadrada. La cola más doblada. Los pastor alemán, por ejemplo, ahora tienen permanentemente más inclinada la parte de atrás porque tienen displasia de cadera. Hemos ido, en general, al ir seleccionando, hemos ido dañando algunas razas, ¿ya? Por ejemplo, el pastor que estaba hablando, tienen displasia de cadera, siempre están con esa porción trasera agachada. O los salchichas con cada vez patas más cortas, ¿ya? Va a terminar como serpiente por último. Los San Bernardo, se ha triplicado su tamaño y eso le condiciona problemas cardíacos, entre otros, ¿ya? Pero podemos ver cómo se ha ido generando cambios y simplemente decidiendo a qué animales dejó reproducirse y a qué animales no. Esto también es una evidencia marcada de la evolución, ¿ya? Y la evolución en sí es un proceso que tiene muchas formas en las cuales se lleva a cabo. Tiene muchas formas en las cuales ocurre. Pero el principal o la mayor cantidad de veces ocurre a través de lo que se conoce como la selección natural, ¿ya? Es el mecanismo evolutivo más importante, pero no es el único, ¿ya? Hay montones de otros mecanismos que también conducen a la evolución, como mutaciones, deriva génica, migraciones, introgresión. Hay variadas formas en que ocurre, pero este es uno de los más fascinantes porque es el más común y porque además fue el que sentó las bases importantes de esta rama de la biología, ¿ya? Fue desarrollado en gran medida por el caballero que ven ahí ustedes, Charles Darwin, y nos dice que en esencia en las poblaciones surgen más individuos de los que pueden llegar a ser adultos, de los que pueden llegar a dejar descendencia. Y esos que no llegan a reproducirse, muchos van a ser al azar su muerte, pero en otros va a ser por causas en donde la misma naturaleza condiciona esa muerte. Es decir, que sean más débiles, o que no se camuflen bien, o que no tengan capacidades para adaptarse, etc.
¿ya? Y de esa forma, en cada generación, las características, las características de la especie van cambiando y normalmente los individuos que van quedando son individuos que están mejor adaptados al medio. ¿Ya? Hay un ejemplo bastante marcado del proceso evolutivo y cómo funciona y qué es evolución y qué no es evolución, y está en esta diapositiva. Si ustedes se fijan en todas las fotografías, hay dos mariposas, ¿ya? Algunas están mejor camufladas que otras. No sé si las encontraron en todas las diapositivas, las dos mariposas. Bueno, mientras las buscan les cuento la historia. En la fotografía de arriba a la izquierda es de la polilla Viston betularia, unas polillas de Inglaterra, que viven en abedules, y los abedules tienen corteza blanca, por lo que las polillas son en general de color blanquecino, con algunas manchitas café oscura o negra, pero principalmente son polillas blancas, porque como son mariposas nocturnas, se posan durante el día en el tronco blanco de los abedules y pasan desapercibidas. Hace bastantes décadas atrás ya, se instaló una fábrica en una ciudad de Inglaterra, y como toda fábrica empezó a generar contaminación, con lo cual las cortezas de los árboles empezaron a oscurecerse. ¿Ya? Y en el transcurso de 3 o 4 años, la especie de polillas, la población de polillas, pasó de ser blancas a ser negras. ¿Okay? Entonces, ahora las que predominaban, las más abundantes, eran las polillas negras, pero eran la misma especie. ¿Okay? Con el tiempo la fábrica cerró y el tiempo hizo lo suyo y limpió el bosque y los árboles pasaron otra vez a ser blancos. Y ahí otra vez hubo un cambio en el grupo. Y la población que era negra volvió a ser blanca. ¿Ya? Entonces, en base a esto, la pregunta que yo les hago es, ¿cuál de las dos variantes es más evolucionada? ¿La mariposa blanca o la mariposa negra? ¿Y por qué? La que se supo adaptar mejor al medio, camuflándose mejor. ¿Ya? Es que sería la blanca porque cambió a negra y después volvió a cambiar a... ¿Ya? ¿Alguien más? ¿Alguna otra opinión? En lo personal creo que ni una. ¿Por qué? Más que nada por una sencilla razón. Si es que se presentan cambios abruptos durante un periodo corto de tiempo, eso favorece más a una población, ya sea de color oscuro, de color blanco, independientemente. Solamente hay que cambiar un poco las condiciones para que una población u otra aumente o disminuya, o también que se genere una relación a la inversa, pero sigue siendo lo mismo. ¿Ya? ¿Alguien más quiere comentar algo? ¿No? Ya. Cuando se habla de evolución, no se puede dejar de hablar del medio. ¿Ya? Cuando se habla de evolución, lo que se conoce como el rasgo de adaptación del ser vivo al medio, es decir que uno es más evolucionado que otro, es inherentemente asociarlo a una condición. ¿Ya? Es decir, si yo tengo un bosque natural, sin contaminación, la polilla blanca va a ser más eficiente, tiene mejor fitness, por lo tanto va a sobrevivir más. Podríamos decir que está mejor evolucionada. En un bosque contaminado, yo diría que la polilla negra tiene mejor capacidad de sobrevivencia y será la que está más evolucionada. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros analizamos el proceso evolutivo, tenemos que hablar sí o sí del medio, porque la adaptación tiene que ver con un medio, y lo que te sirve para adaptarte a un medio
puede ser que te perjudique en otro medio, como se evidencia acá. ¿Okay? Entonces, el proceso evolutivo, quiero que les quede claro, no es un proceso de mejora, no es un proceso de cambio por cambiar, ¿ya? El proceso evolutivo es simplemente un proceso de adaptación al cambio. Y este proceso es permanente, porque la Tierra siempre está cambiando. La Tierra bajó de 80 grados, su temperatura promedio, ahora tenemos como 13. Y en cada ambiente van cambiando. Más lluvioso, menos lluvioso, más humedad, más temperatura, más luminosidad, mayor nube. Montones de factores van haciendo de que los ambientes vayan cambiando. Por lo tanto, los seres vivos tienen que ir adaptándose a esos cambios. Esa respuesta adaptativa, a eso se le conoce como evolución. ¿Ya? Tampoco la evolución es ganancia. ¿Ya? Piensen que los insectos son animales que tienen alas. Las pulgas son insectos. Las pulgas alguna vez tuvieron alas, pero las perdieron, porque las alas es una dificultad para un animal que se mete en el pelaje a conseguir alimento. ¿Ya? Entonces, evolución puede ser perder algo, puede ser ganar algo, puede ser cambiar algo, pero eso no es lo importante de la evolución. La evolución consiste esencialmente en que los seres vivos como conjunto, no como individuo, también eso es importante, ¿ya? Como grupo, como especie, va cambiando porque van sobreviviendo los que están mejor adaptados a los cambios ambientales que van ocurriendo. ¿Ya? Espero que les haya quedado un poco más claro esto. Bien, para finalizar, una reflexión general con respecto al proceso evolutivo y en los humanos. Dime. Entonces, con el mismo ejemplo de las pulgas, si por ejemplo el ambiente o las condiciones de la tierra o de, por ejemplo, del animal de donde consigue su alimento se beneficia, cambia. ¿Eso no significa que, por ejemplo, la pulga pueda volver a cambiar o pueda volver a tener alas? No es imposible. Tiene los genes. Ahora, la pulga ya ha desarrollado otra forma de locomoción que es saltando. Ahora, si por ejemplo, las pulgas, por ejemplo, se encuentran en animales que tienen pelaje. Si por alguna razón desaparecieran los animales con pelaje y las pulgas tuviesen que adaptarse a animales sin pelaje, sería más útil que tengan alas a que simplemente salten. Y podrían evolucionar en ese sentido. Los mosquitos hacen eso, ¿ya? Entonces, no sería, desde el punto de vista evolutivo, no sería imposible que un animal, que una especie que perdió algo en su pasado evolutivo lo vuelva a recuperar. De hecho, se han dado casos, porque todo depende de cómo cambie el medio. Entonces, no sería como correcto hablar en evolución ni de progresión ni de regresión, sino que es solamente adaptación al medio. Sí. Uno utiliza a veces antropocéntricamente esas terminologías, ¿ya? Por ejemplo, uno tiende por el hecho. ¿Me caí o qué? No, yo tampoco escucho. Así es, mi rey se Yo fue. tampoco. No hay audio. Hola. No se escucha. Sí. Hola, profe. Ay, Pensé que me había caído yo, dije, ¿qué onda? Hola. Ahí está. profe. Ahora sí, profe. ¿Ahora se escucha? Sí. Aplasté sin querer un botón. Ya. ¿Qué estábamos hablando? De que si las pulgas tenían alas. Progresión y regresión. Ya. Que no es correcto hablar de progresión o regresión en el caso de evolutivo. Uno lo hace porque tiene la mala costumbre humana de considerar que lo más parecido a uno es más evolucionado, considerando que nosotros somos más evolucionados que otros seres. Pero en realidad, si se ponen a pensar,
todos los seres vivos que existen en este momento son éxitos evolutivos, porque son una línea continua hasta las primeras células, ¿ya? Entonces, Oye, silenciar algunos. Ya. Todos los seres que existen en este momento, en general, podemos decir que son éxitos evolutivos. Porque pueden rastrear todo su pasado hasta las primeras células. Son una línea continua de seres que sobrevivieron y que dejaron descendencia. Y eso es un éxito evolutivo. Todos los que están vivos en este instante. ¿Ya? Si un ser vivo deja descendencia y esa descendencia deja descendencia, es un éxito evolutivo. Entonces, hablar de seres más o menos evolucionados no es algo que sea correcto. Un parásito puede ser más evolucionado desde el punto de vista de que tiene mayor distribución o que tiene mejor capacidad de infección, etcétera, pero desde el punto de vista estricto evolutivo es complejo de considerar a unos por sobre otros. Es simplemente un continuo movimiento hacia encontrar mejores recursos en el nicho en el cual están viviendo los seres. No sé si queda más claro así. ¿Ya? Sí, quedó claro, profe. Ya. Para finalizar, una acotación con respecto a los humanos. ¿Ya? Este es un extracto de un libro me olvidé el nombre del libro. No importa. Pues es un extracto de un libro. Genoma. Que indica de que más o menos las diferencias que tenemos nosotros con otros seres, ¿ya? Si nos comparamos genéticamente, anatómicamente, bioquímicamente, en todos los niveles, no tenemos gran diferencia con otros seres, ¿ya? La diferencia más marcada que tenemos los humanos con otros seres tiene que ver con la cultura. Tampoco somos los únicos que tenemos cultura. ¿Ya? Hay muchas otras especies que tienen cultura. Cultura es cuando alguien más viejo le enseña a otros más jóvenes alguna cosa, así como estamos haciendo ahora con esta clase. ¿Ya? Es cuando una madre chimpancé le enseña cómo buscar a su cría las mejores raíces, cómo colectar termitas, o como un cuervo le enseña a otro a romper una nuez. Eso es cultura. Es enseñar, es algo que no se aprende simplemente porque eres de esa especie, que no es innato, sino que tienes que observar y aprender de otros a hacer cosas. Y en ese sentido, los seres humanos tenemos el mayor rango de elementos culturales comparados con otras especies. Y eso es una de las cosas que más diferente nos hace, ¿ya? No necesariamente para bien. Como especie hemos sido una más durante mucho tiempo y hemos sido pocos hasta hace no mucho tiempo atrás, ¿ya? En donde podemos ver de que hace unos 200 años más o menos, con la revolución industrial, los seres humanos empezamos a aumentar nuestra población. Los últimos 100.000 años no alcanzábamos a ser más que un tercio de la población de Talca, por ejemplo, ¿ya? Hasta recién hace unos pocos miles de años que empezamos a aumentar. Pero el pico de crecimiento exponencial de los seres humanos se ha dado recién en los últimos 200 años. Y eso ha tenido que ver bastante con la ciencia, porque hace 200 años más o menos se inventaron las vacunas, hace 200 años se inventaron los antibióticos, se descubrieron los antibióticos, ¿ya? Y aparte de un montón de otras características médicas que han permitido la supervivencia de los humanos,
Y con esto es que se generó la posibilidad de que el hombre se multiplique desmedidamente. ¿Ok? En menos de 200 años hemos pasado a ser, ahí dice 7 millones, somos más de 8.000 ya, somos más de 8.000 millones. Y nuestro crecimiento ha sido exagerado. Dentro de las cosas que han, dentro de las consecuencias de este crecimiento desmedido, también tenemos esta pandemia que estamos enfrentando, ¿ya? El hecho de tener poblaciones tan grandes permiten que el contagio de nuevas cepas virales o bacterianas o lo que ocurran surjan con mayor velocidad, pero nuestra cultura, que en este caso la traducimos como en ciencia, esperamos tenga la capacidad de poder superarla apropiadamente. ¿Ok? Bien. Recomendaciones. Si han visto esa serie, los felicito. Si no, búsquensela, véanla. Está ahora la última temporada. Es buenarda. Perdón, no entendí. Qué buena. Qué buena. Qué buena. Es buena. Ya. Ahora está la última temporada. ¿Ya? Pirateen esa por ahí lo que no lo han visto. ¿Ya? Les recomiendo que lean ese libro también de Carl Sagan. Les recomiendo El pulgar del panda. Les recomiendo De animales a dioses. Yuval Noah Harari es como uno de los top actuales de pensamiento filosófico, biológico. Tiene libros fascinantes. Ese es el primero, ¿ya? Que se llama Homo Sapiens o De animales a dioses. Y es muy bueno, ¿ya? Explica harto acerca del pasado y del futuro de la humanidad. También les recomiendo el libro de Dawkins, si quieren conocer algo acerca de dónde venimos y cómo estamos conectados con todo el resto de los seres que existen. ¿Ok? Bien, hasta aquí la clase de hoy. Antes de el documental Cosmos, ¿sabe dónde descargarlo? Porque yo encontré un link, pero se cayeron hace rato. Si encuentro algún link, se lo subo a la página. ¿Ya? Ahí Están en buscaban YouTube, películas. pero con muy mala calidad de resolución. No, sí, pero debe estar en algún otro sitio. Voy a buscarlo y ahí se lo subo. O Okay. se lo linkeo, ¿ya? Debe estar. Bien. Recuerden que este jueves no hay laboratorio, ¿ya? Y nos veríamos el próximo lunes a las 8:30. Si alguien tiene alguna duda, aprovecha ahora. Si no, pueden empezar a desconectarse. Profe, ¿a qué hora va a subir la clase a Educandos? Está subida. Ya, gracias. ¿La presentación, profe, también ya está subida o lo va a subir? Sí, está subida. Está subida. Está en lo que dice 1, que es unidad 1, propiedad de los seres vivos. Y están todas las clases de la primera unidad. Profe, ¿usted está grabando esta clase? ¿Perdón? ¿Usted está grabando esta clase? Sí. Se ¿Esta supone la va a subir a que... No, se supone de que terminando esto, voy a dejar de grabar.